tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros seguidores de Tribuna Sonora. Bienvenidos a una emisión más de Diálogos en Tribuna. Yo soy Marta Idalia Parra y estaré acompañándolos en un programa más que estará de verdad bastante interesante. Agradecemos la presencia y la permanencia de todos nuestros seguidores y les invitamos a compartir este programa, esta publicación, porque va a estar bastante interesante la información que vamos a manejar esta tarde. De verdad estamos más que contentos porque en este programa, en esta nueva emisión, tenemos a un gran invitado. Muchísimas gracias a Glenn Flores Vaca, notario público 45. Gracias de verdad por estar aceptándonos esta invitación y abrirnos las puertas aquí de este espacio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Tribuna por la invitación y a ti, Marta, por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos y estamos bien seguros que las personas allá en casa van a poder aprovechar esta información porque les platicamos que el mes de septiembre es el mes del testamento y hoy vamos a estar abordando precisamente la importancia de tener un testamento, que de repente hablábamos ahorita fuera del aire, que es un tema un poquito mitificado, ¿verdad? Que como que a lo mejor asusta, que estamos ajenos. No sé si les pasa aquí en las consultas que las personas nos mantenemos de repente herméticos porque si siento que voy a hablar del testamento o voy a empezar a abrir esa caja de Pandora, de repente lo asociamos con la palabra muerte también, ¿verdad? Sí, efectivamente es indiscutible que el tema del testamento esté relacionado con la muerte, pero sí es un mito que el hecho de otorgar el testamento es porque estemos necesariamente cerca de ese momento, ¿verdad? Ha habido de todo en consulta. Sí, hay personas que vienen gustosamente a otorgar un testamento, al contrario, vienen más que preocupados, dicen, no, pues es que como vamos a entrar en una etapa nueva en nuestras vidas, mi señora y yo nos vamos a jubilar y vamos a estar viajando y vamos a estar viajando siempre juntos, etcétera, y pues más vale, no vaya a ser que vayamos a tener un accidente. Bueno, pues es otro punto de vista diferente para poder otorgar el testamento del que normalmente estamos visionando con cercano a una enfermedad, un padecimiento, una patología, etcétera, ¿no? Exacto, lo que es cierto, Glenn, y qué importante que lo abordemos aquí, es que hasta este día sabemos y tenemos todos este conocimiento que es esa herramienta legal, yo creo que respalda de alguna manera la voluntad o las últimas voluntades de la persona que está tramitando lo que está deseando, y desde ese punto de vista empezar a honrar desde el aspecto legal, desde el aspecto moral, emocional incluso, es necesario. Pero ¿por qué podríamos recordarle o compartirle a la audiencia que es probable que podamos tener a lo mejor esta tranquilidad si lo hacemos? ¿Por qué sería recomendable entonces hacer nuestro testamento? Hablábamos también un poquito de que septiembre pues se destina como el mes del testamento, que a lo mejor que tiene algún impacto el mes en las personas. ¿Tiene esta relación el mes con la necesidad de que se da de abordar un día? Bueno, yo recuerdo que hace aproximadamente unos 18 años, no sé si fue el 2002, 2003, pero por ahí empezó esta campaña a través de la Secretaría de Gobernación y del hoy Colegio Nacional del Notariado en México, para tratar de fomentar la figura, la cultura de otorgar testamento. ¿Por qué? Porque a pesar de estos programas que han sido completamente exitosos, anteriormente a estos años había todavía menos cultura por otorgar el testamento, ¿sí? Entonces la mayoría de la gente cuando fallecía tenía, eh, pues no había otorgado testamento y podía haber dejado muchos más problemas a sus familiares, ¿no? A sus descendientes, etcétera. Entonces, pues bueno, esta campaña se asoció con el mes patrio, seguramente, y ha servido de mucho porque la mayoría de los testamentos, no tengo un estadístico, sí, pero me atrevería a decir que entre el 80 y el 90% de los testamentos que se otorgan en una notaría pública son en el mes de septiembre. Y ahorita, Perfectamente me atrevería a decirlo. y ahorita que estábamos viendo, digo, no estamos también ajenos a este tema del confinamiento. Yo me imagino que también se disparan las dudas. Obviamente se pronuncia muchísimo más la preocupación de nuestra vida, de nuestra salud. No sé si también tuvieron esa demanda en consultas, en dudas, en cuestiones
referentes a la importancia de hacer este testamento y retomando la pregunta, ¿por qué sería entonces tan recomendable estar generando un testamento desde esa cultura, pero sobre todo también desde esa responsabilidad individual? Yo creo que no hay una edad, ¿verdad? Como específica o que es recomendable. Bueno, si nos vamos a lo que dice el código, el código le otorga una cierta capacidad limitada de ejercicio, una cierta capacidad de obrar limitada, incluso a los menores de edad. Fíjate qué curioso. Un menor de 16 años puede otorgar una escritura pública Okay. de testamento. De testamento. Un menor de 16 años puede otorgar su testamento. ¿Sí? Y no podría él por sí solo, de forma genérica, otorgar una escritura de compraventa, etcétera. Tendría que estar representado por sus padres. Claro. ¿Sí? Pero de testamento sí. Entonces, edad no hay. Puede ser desde tan chico como 16 años a cualquier otra edad. Lo que sí nos establece la ley es que tiene que estar capacitado. La persona tiene que estar en su cabal juicio, Sin sus ¿sí? facultades Con mentales. todas sus facultades mentales, ¿sí? Y simplemente es eso, ¿sí? Y se tiene que otorgar, en este caso, el mes del testamento está relacionado con el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario y es el más popular de Es el todas más las clases, común. el más común y el más eficaz también. Muy Porque bien. hay otros que existen por ahí, que el marítimo, que el testamento cerrado, el testamento militar, no son tantos los casos que se otorgan. Si de por sí no son tantos los testamentos en público abierto, menos en los otros, ¿no? Muy bien. Y ahorita abordando el punto y las facultades que tienen desde ciertas edades y la exigencia de tener esta estabilidad emocional y estar plenamente consciente, ¿por qué pudiéramos pronunciar que es necesario? ¿Cómo podemos ayudar a unificar esto como parte de nuestra cultura sin tenerle miedo, sin decir, no, es que si voy y muevo mi testamento, vaya a ocurrir a lo mejor una situación complicada, me enfermo, estoy a lo mejor pronunciando la idea de morir, lo asociamos inconscientemente, entonces si quiero dejar todo arreglado, de repente asocio con que ya me estoy casi despidiendo de esta vida terrenal, pero yo creo que más allá de ese mito y de esa percepción que pudiéramos tener muchos, hay ventajas de empezar a tener o a darle orden a nuestros bienes, a nuestra voluntad. ¿Cuál sería lo más recomendable que tú has encontrado que le pudieras decir al público o a los clientes potenciales o a las personas que vienen en búsqueda de esas respuestas y hacerte esas consultas? Mira, esta preocupación no es algo novedoso, ¿verdad? Es algo que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos y siglos. Dependiendo en el momento histórico en el que nos hubiésemos situado, había veces que no se les daba la capacidad a las personas para poder testar. Es decir, las personas fallecían y los bienes que tenían los recuperaba el Estado, el monarca, el señor feudal, etcétera, ¿sí? Entonces esto ha ido evolucionando con el tiempo. Algunas civilizaciones concedían ese derecho o se lo restringían a los extranjeros, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que ha sido una preocupación humana, Claro. ¿verdad? Por ver qué nos va a pasar con nuestros bienes. El ser humano, ¿sí?, tiene atributos. Uno de esos atributos es el patrimonio, ¿sí? El patrimonio son los activos, son los bienes, los derechos. Y eso es lo que vendría a ser prácticamente la herencia, ¿sí? La herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Obligaciones también, ¿sí? Entonces, si nosotros disponemos de qué queremos que suceda con estos bienes nuestros, con nuestro patrimonio, ya una vez que fallecemos se les llama el caudal hereditario, ¿sí? Si nosotros disponemos qué queremos que suceda con ello, tenemos que hacer un testamento. Si no lo hacemos, el código nos va a decir cómo se va a dividir, ¿sí? Muy bien. Entonces, de que se va a dividir, se va a dividir, se va a traspasar a otras personas, etcétera. Es decir, en términos también un poquito más coloquiales, si no tomo yo esa determinación, si no tomo esa decisión, hay una ley que va a terminar eligiendo cómo se va a dividir o cómo va a terminar sucediendo. Entonces, de entrada, sí pronunciar y recordar este impacto que si no lo hacemos nosotros, si no decido, va a haber un código a lo mejor legal que va a terminar como eligiendo por nosotros. ¿Es Nuestro, correcto? nuestro código civil, Marta, así es. Ok, Nuestro nuestro código código civil nos va a civil. decir, no hiciste testamento, entonces se va a dividir de esta forma. No tienes hijos, entonces le toca a estas personas. Ok. No hay nadie, el Estado.
Sí, la Entonces, beneficencia pública. ok, de entrada esa ya viene siendo una razón, el darnos un motivo como para empezar a hacerlo indistintamente de nuestras condiciones de salud, de nuestra edad, es como ir dándole orden a esos bienes. Y algo también interesante que dices es, si te haces acreedor a lo mejor a una herencia, a un bien material, pero también a una responsabilidad. Hay Claro, compromisos también sí, por al supuesto. ser herederos. Sí, porque como te digo, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué tal y quedó alguna deuda por ahí? Si aceptas la herencia, aceptas a beneficio de inventario, hay que liquidar las deudas, ¿verdad? Hay que liquidar las deudas y de lo que quede, entonces ya pudiera ser que se adjudique a favor del heredero. Pero hay otras figuras, hay una figura que se llama el legatario, Ujú, que casi siempre es, es un, es como si fuera una herencia especial, ok, dirigida a una persona. Le regalo especialmente a este no heredero, legatario, a este hijo ok, mío, a este sobrino, etcétera, le voy a legar esta casa. Y va como si fuera no parte de la herencia, es un título especial. Y la muy herencia es bien, como si fuera universal. muy bien. Y Y ahorita, eso se puede establecer en el testamento. ok, eso se puede establecer. Y ahorita que hablabas de términos y de concepciones, ¿cuáles son como que los más comunes? De repente escuchamos el albacea, no Ok. sé, legalmente, ¿cuáles son como que los más comunes o las figuras más representativas en este proceso de tanto compromiso y seriedad que debería tener el estar haciendo o ya estar en función de nuestro testamento? Correcto, muy bien. Bueno, pues empezaríamos por el testador, ¿qué te parece? ¿Ok? Sí, empezaríamos por el testador, que sería la persona que en un acto personalísimo, ¿sí? Ante notario, ¿sí? Bueno, en este caso testamento público simplificado, en un acto personalísimo ante notario decide unilateralmente qué hacer con sus bienes, qué hacer con sus derechos, ¿sí? Y este acto, ¿sí? Además de ser personalísimo, es revocable por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Fíjate qué importante. Si la persona otorga el testamento, pasado mañana o al día siguiente puede otorgar otro. Es No, s- decir, sí puede haber modificaciones. O sea, me o- arrepiento, ya no quiero a lo mejor dividirlo de esta manera. N cosas sucedió porque la vida es así, no es impredecible. Y a lo mejor alguien que tenía con mucha firmeza una seguridad de dejar divididos los bienes de tal manera, yo creo que es una duda también muy usual. Se puede hacer esa modificación, dices, al día siguiente incluso. en la definición de testamento va la palabra revocable. Ok, O sea, es revocable, lleva fecha, lleva hora, sí, el testamento. Por tanto, el último testamento es el que va a ser el válido, es el ok, que el juez, sí, o en este caso si se hace un trámite notarial, con el notario se va a certificar que fue el último testamento. Por eso hablamos de la última voluntad. muy ¿Sí? bien. Entonces, sí puede pasar. Y hay muchas personas que piensan, ya otorgué el testamento, ya no puedo hacer nada con mis bienes porque ya se los heredé. Espérese, señora, usted no ha fallecido. Espérese, señor, usted no ha fallecido. Puede disponer de sus bienes, ¿verdad? Claro. Bueno, ese sería el testador, el personaje principal. Una vez que fallece el testador, ¿sí? Vamos a tener que ver el clausulado del testamento para ver si dejó herederos. ¿Sí? Los herederos son las personas que reciben el caudal hereditario, Ok, ¿sí? A título universal, pero también pueden existir legatarios. Los legatarios son los que pueden recibir del caudal hereditario una parte especial dirigida a ellos, ¿sí? ok. Esa parte especial, pues bien puede ser una casa, bien puede ser una medalla, bien puede ser un objeto especial muy importante, Un un cuadro, terreno, un terreno, etcétera, ¿verdad? un Puede vehículo, o ser. sea, puede ser cualquier. Y hay personas que nos ha tocado que tienen no sé, 10 propiedades, ¿sí? Y estas dos propiedades se las lego especialmente a mi esposa, y estas dos a mi hija mayor, y estas dos a mi hijo que vive aquí. Lo divide. Y el resto sí va a ser todo para mi esposa a partes iguales, todo para mi padre y mi madre, para mi esposa y a mis hijos a partes iguales, o para mis padres, etcétera. Y entonces puede ser que, como bien iniciamos la plática al principio, pues la vida no acaba otorgando el testamento. Claro. Qué tal y después del 2020 adquiere otros bienes? Otra casa, un rancho, no hablamos de ningún rancho, adquirió un rancho en el Ujú, 2021, ¿sí? Pues en la herencia entraría, no en los legados que hablamos antes, en la ok. herencia entraría ese rancho que fue un bien futuro, Así ¿ok? se le denomina el bien Sí, futuro, el después de haber hecho el testamento adquirió otro bien. es que por ejemplo esa cláusula dijera,
Y del resto de propiedades, nombro herederos universales de todos mis bienes, derechos presentes y futuros, y los que tenga al morir, a mis hijos a partes iguales, etcétera, a los herederos que nombre. Y si te fijas, puso bienes, derechos presentes, futuros. Futuros. Ahí está, precisamente con eso cerramos el tema de que pues no acaba la capacidad de las personas, la vida de las La personas vida. otorgando el testamento, ¿verdad? ¿Y para qué se pone eso futuro? Pues para que no tenga que otorgar otro testamento el Señor, incluyendo el rancho, en el ejemplo que estamos hablando. ¿Sí? Si Perfecto. quisiera legárselo a una de las personas a título particular, entonces sí tendría que hacer un nuevo testamento y, como bien dijimos en la definición, revocando el anterior y Muy bien. estableciendo una nueva última voluntad, versión 2021, por ejemplo. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Te agradecemos muchísimo la claridad con la que nos estás explicando y aterrizando también estos términos tan necesarios. Estamos hablando de lo relevante que es lo necesario de elaborar un testamento. Y ahorita que decías que es revocable, me gustaría también pasar a otro punto, yo creo importante y que a lo mejor de interés general o de dudas generales es el revocar, el hacer un cambio, tiene un costo. ¿Y cuál es el costo del testamento este que dices que es el más común? Varían los costos porque de repente a lo mejor alguien no se animará pensando en que es una cantidad a lo mejor elevada. Primeramente, hay un costo en hacer el cambio, la modificación, el reconocer lo revocable. ¿Y cuál es el costo de un testamento en un sentido general o Ok. un estimado general? En este mes del testamento estamos hablando de un costo de 1.740. Me parece que es la cantidad Ok, masiva, ya está, ¿no? 1.740. Y es el testamento universal, ¿verdad? Estamos hablando del testamento universal donde el testador dice, todo lo que yo tengo se lo heredo a mis hijos, a mi mujer, a estos parientes, etcétera, partes iguales o también, ahorita podemos entrar en ese tema, en el tema de los herederos sustitutos, pero bueno, se los dejo a estas personas y punto, sin describir los bienes. ujú, Puede ser que tenga la intención el testador de establecer legados, como bien lo dije con anterioridad. En ese caso, pues sí llevaría, se deja a criterio del notario establecer algún suplemento por, por los documentos que tiene que analizar, porque en ese caso entonces sí, fíjate, viene muy a cuento con la pregunta que me haces, Marta, que es los documentos que tiene que traer, o si son muchas vueltas las que hay que dar, exacto, etcétera. porque eso también es cómo se solicita. Bueno, ya me di cuenta que es importante, vengo a hacer la consulta y este proceso, a grosso modo, Glenn, es algo tedioso, es dar varias vueltas, es conseguir muchos documentos. Si nos pudieras así platicar de manera muy Ujú. general, pero ¿cómo podemos? Ya me di cuenta que es importante, que no voy a estar anticipando de alguna manera decretando la muerte, que es alguna responsabilidad personal, moral, civil, porque si no, va a haber alguien que va a decidir por mí si no doy ese orden. ¿Cómo empezamos a entrar al proceso? ¿Cómo lo empiezo a solicitar? Ok. Em, te podría decir, a lo mejor y no te voy a contestar, ¿verdad? Porque podría ser muy sencillo el testamento o podríamos hacerlo un via crucis. Pronunciado y con muchas Y con, vertientes y y con con... condiciones, y no, le dejo esto a mi hijo siempre y cuando, no sé qué, o le dejo esto y no lo va a poder vender hasta que tenga cierta edad. Ok, O hasta, ok. no, y entonces Y empezamos con una todas serie de redacciones y es muy muy complicadas. complicada. Entonces, el tiempo o el proceso depende mucho de las especificaciones. Entonces, si hay Eh, gente que tiene como que trabas o cláusulas muy individuales y muy respetables también, el proceso se hace un poquito, a lo sí, mejor, de verdad ha más habido, pronunciado, ha- más, sí, sí, más complicado o más tardado, ¿no? pues por las especificaciones y el alto grado de especialización que quieren que se redacten las cláusulas, porque recordemos que es la última voluntad del testador y es algo, es un tema solemne, es algo, es un Claro. casi como un sacrilegio, ¿verdad? Entonces, esas personas confían en el notario para que con nuestro expertise podamos redactar lo que ellos quieren, Ujú. ¿verdad? Ok, entonces te estaba comentando El cómo se de solicita, cómo cuál es se ajá, solicita, el sí. proceso. Entonces puede ser tan sencillo o tan complicado. Muy sencillo, podría hacerse bien a las personas con su CURP, con su credencial de lector,
y bien definido a quién le quiere heredar de forma universal. Se lo quiero heredar a mi esposa y a falta de mi esposa a mis hijos de nombres tal, tal, tal. Se sabe bien los nombres de los hijos, las H, las Z, lo difícil que sea el pronunciamiento, Ok. perfecto. En una, le llamamos folio, los notarios, en un folio queda establecido perfectamente el testamento. Sencillo y muy claro, eficaz completamente y no queda a la interpretación de ninguna otra persona. Ok. ¿Sí? Estableces tus herederos, podrías poner herederos sustitutos, como en este caso a mi esposa o en su defecto a los hijos, nombras albacea, hablas un poquito de las cuentas de banco, de los seguros, etcétera, y luego ya terminas el testamento. ¿Sí? En ese Ahora, momento se hace el pago, por ejemplo, decías los documentos, su CURP y su identificación, o sea, no es una gran cantidad de documentos que te respalden, o sea, nada más que eso. y Tú se dices, paga en ese momento. y si te fijas, va a quedar incluido los bienes futuros. Ok. ¿Sí? Ahora, si empezamos a hacer especificaciones de que, oye, el rancho, pues tráeme las escrituras del rancho. Ujú. Necesito analizarlas. Ok. Ok, voy a ver las escrituras del rancho. Fíjese, testador, que usted adquirió estando casado. Entonces, usted lo que va a heredar es la mitad del rancho, porque adquirió estando casado en sociedad legal. Ya es un poquito más tema de análisis, ¿verdad? Y de dictaminación jurídica. Por eso te digo que se empiezan a complicar un poquito más los testamentos cuando traen legados o traen cuestiones especiales. Pero nada imposible de resolver. Muy bien, entonces depende mucho de la claridad con la que la persona ya haya distribuido, al menos mentalmente, sus bienes, lo claro que sea en esas especificaciones, Así es. se puede demorar. Y si es algo que ya tienen bien claro, Glenn, en ese mismo día puede quedar ya el testamento revocable. O sea, en un día yo vengo, doy mis documentos, hago este pago Y la citamos y se cita. seteamos a la persona para determinada hora del día, de la tarde, viene este tipo de testamento que es el testamento público abierto. Después de esa entrevista se hace el proyecto de testamento, la persona lo lee, se lo lee el notario, ¿sí? Estampa su huella, su firma, perdón, y el notario también lo autoriza. Y ya con eso está otorgado el testamento. Probablemente al día siguiente o a los 2 días ya se le entrega lo que se conoce como testimonio de la escritura. Y ya con Muy eso bien. la persona ya tiene su testamento. Perfecto. Y siguiendo con los actores principales, Ah, sí, en las este, instituciones, las sí. instituciones y todo, decías, está la persona que hereda, luego los beneficiados. ¿Cuáles son los términos también Los que, legatarios. que irrumpen? Híjole, se Pensé que cayó. nos cayó un cuadro. Sí. ¿Cuáles son los términos que a lo mejor son más comunes en este proceso que puedan entrar? Eh, las otras instituciones que podrían entrar, fíjate que podría ser el, el tutor, ¿Ok? ¿sí? ¿Qué tal y el testador tiene hijos menores de edad? Ujú, ¿Sí? Y no está tampoco la otra persona de la que dependa, o sea, la otra persona que ejercería la patria potestad. ujú. Son un matrimonio que tienen menores de edad, fallece el testador, si la señora sobrevive, pues ella se queda con la custodia y con la patria potestad exclusiva. Pero si los dos fallecieron, Ok. ¿sí? En lugar de que, volvemos a lo mismo, de que el código nos diga quién se quedaría con la custodia, quién ejercería influencia sobre ese menor, en el testamento lo puedes disponer y sería una institución muy importante, ¿verdad? Me ha tocado hablar con personas jóvenes que a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Es que ¿para qué otorgo testamento si no la casa la rento? No tengo, el carro no está a mi nombre o no tengo carro. Bueno, pero tienes hijos, ¿verdad? Tienes hijos y qué tal y no estás ni tú ni tu señora. Tú puedes decidir quién los cuide, ¿sí? Tú puedes decir, patrimonialmente a lo mejor no tienes muchas cosas que heredar, ¿verdad? Pero sí, ¿quién quieres que cuide a tus hijos? ¿Y por qué no? ¿Quién no quieres que los cuide?
Eso también se puede aclarar así de una Perfectamente. manera y tiene que respetarse. También ahorita que hablabas de los compromisos que se adquieren, ¿hay alguna manera en la que puedo heredar nada más bienes y no deudas? ¿O eso ya está implícito? ¿O hay una manera en la que no comprometer a lo mejor a la familia? Porque decías, si esa persona tenía algún compromiso, algo que pagar, o eso es inapelable. O sea, son compromisos y también, o sea, derechos, pero también esas deudas. O sea, hay una manera como de especificar, yo otorgo o heredo este bien, pero no este compromiso de... A fin de cuentas, si dependiendo de los tipos de acreedores, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos con que, oye, que debía una tarjeta de crédito, ¿Ok? ¿sí? Hasta ahorita que yo sepa, las instituciones de crédito con este tipo de adeudos, de los que ellos son acreedores, usualmente no se apersonan en los juicios sucesorios. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, Ujú. ¿sí? Pero sí hay otros tipos de créditos que muchas veces sí podrían entrar y apersonarse en un juicio sucesorio como acreedores, Ok. ¿no? Entonces la masa hereditaria les tiene que responder de alguna manera. Pero también fíjate que al auditorio se le puede recordar que cuando tienen un crédito bancario, muchas veces están pagando un seguro de vida. Entonces hay que estar al corriente para que ese seguro de vida pueda activarse al momento del fallecimiento del deudor. Entonces ese crédito, ¿sí? Quedaría subsanado, ¿sí? Siempre y cuando esté al día y esté... Pero en general no le podríamos, te podría decir así genéricamente, ok. mm, no habría una forma segura de sacarle todas las vueltas a las A deudas las deudas. solamente por el hecho de otorgar el testamento. Yo creo que Muy algunas bien. sí podrías esquivar y otras definitivamente no. Claro, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces decimos, pues que me heredaron o me legó todo esto y de alguna manera no se pronuncia tanto también el compromiso. Normalmente lo vemos en las películas o las telenovelas, ¿no? El Ujú. que soy heredero universal y escuchamos esos términos, pero en el día a día y en esta vida tan real como cotidiana, pues tenemos que hablar de que también hay compromisos y de estas realidades. Dentro de tu quehacer laboral, yo creo que te encuentras con todo tipo de casos, con todo tipo de situaciones. Cuando alguien, a lo mejor por la razón que sea, no hizo su testamento y dices, ya está este código civil que nos marca cada pauta, ya no hay nada que se pueda hacer, por ejemplo, que la familia determine o que alguien, o sea, legalmente, si la persona no muere intestada, como coloquialmente escuchamos y decimos, no hay nada que se pueda hacer, es ya 100% lo que termina ese código civil. Sí, te tendría que contestar que sí. Ujú. Sin embargo, se tiene que hacer un juicio, ¿no? Hay juicios testamentarios y hay juicios intestamentarios, ¿sí? Bueno, actualmente ya la legislación permite que esos juicios en una notaría se lleven como un trámite, ¿sí? Bueno, pero dicho esto, no significa que el hecho de que eso es un mito muy importante, ¿eh? Que vienen las personas. Mi papá otorgó testamento, me nombró heredero y ya soy el dueño. No, Sí, es lo nada que me más refiero. lejos de la realidad. Y llegas y cómo afrontas o cómo compartes la veracidad de lo que sí te está marcando ese código, porque a lo mejor yo vengo como familiar y creo que tengo esa verdad Sí, absoluta. y aquí está, y me dice que soy heredero, yo puedo Ajá, disponer, ¿cómo se ¿verdad? maneja eso a un nivel legal, pero también a un nivel emocional? Porque yo creo que sí requiere un desafío y aunque ya estés con todo a lo mejor, experiencia que nos respalda, no deja de ser a lo mejor un compromiso el volver a explicar y trabajar con la persona hasta que quede o al menos lo más resuelta en esas dudas posible, ¿no? Sí, 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 pues es la consulta, a fin de cuentas, ¿verdad? Es la consulta, mire, aquí está el testamento, queremos hacer esto, y como te digo, muchas veces piensan, ya soy el dueño, vengo a vender. No, espérese, espérese, tenemos que validar el testamento. ¿Recuerdas al principio también que hablábamos de que es el último testamento el que vale? Ujú. No sabemos si el que nos están trayendo en ese momento de consulta fue el último. A lo mejor nos traen un testamento del 2012 y puede ser que sea el último, pero apenas la Dirección General de Notarías, ¿sí? Nos va a poder certificar Sí, que corroborar, ese sí, fue el ok. último. Entonces ya hacemos la validación del testamento, ya sea vía judicial o en la vía notarial, ¿no? Por Muy bien. eso sucede eso. Ahora, volvemos al tema de cuando no hay testamento, no se expresó la última voluntad. Una familia de tres personas, tres hijos y la esposa.
Me dice, ya no hay manera de hacer nada, me preguntas, ¿verdad, Marta? Ya Exacto. es lo del código. Sí, fíjate que se denuncia el juicio, ¿sí? Y al momento de denunciar el juicio se publican edictos, se requiere de cierta información a las autoridades, al registro público, a la dirección de notarías, a la beneficencia pública, en el caso de Sonora a través del DIF estatal. Y los edictos, pues en el distinguido medio de publicaciones Tribuna, pues es algo que es de todos los días, ¿verdad? Ver los Claro. edictos. Y entonces, una vez que sucede todo esto, si te fijas en los edictos, ahí viene una junta de herederos a celebrarse un día en concreto. Se presentan en la junta de herederos los que se crean con derecho a heredar, y vamos a suponer, ahí están los 3 hijos y la esposa. Fíjate que los hijos podrían repudiar la herencia si quieren favorecer a la mamá. En ese sentido de jerarquía o cómo se puede, de derechos, no sé cuál sea la palabra, los hijos son los que tendrían en ese sentido Pues esa facultad, pero lo que te quiero decir es que la ley les concede el derecho de ser herederos. ¿ok? Ellos podrían renunciar. ¿Te acuerdas que me preguntaste Sí, si así queda, ya tiene que ser por ellos ley pueden así? renunciar. O sea, siempre algo Renuncia se puede, yo no acepto, renuncio y están en ese total libre. para favorecer a mi mamá. Ok, O para favorecer a mi hermana, que se quedó cuidando a mis papás toda su vida y se dedicó a ellos. ¿Cuántos casos de esos no encontramos? O al hermano, ¿verdad? En estos tiempos. O como te digo, a la mamá o al papá. ¿Verdad? Y a lo mejor habrá algún hijo que dice, no, yo sí quiero la herencia. Bueno, pues entonces probablemente se recomienda que todos la acepten y luego después se la cedan a la mamá, por claro. ejemplo, Sí, yo ¿verdad? creo que son un universo de posibilidades y que depende muchísimo de Se la... trata de hacerle el traje a medida, porque no todas las familias y los Claro, testadores tienen las mismas necesidades, y de ahí la claro. consulta y el expertise que tiene un notario público como conocedor jurista del derecho, ¿no? Y es ser expertise también en toda esta información, pero también yo creo en el ejemplo, en el día a día y en lo que vas aprendiendo a tener también esa ecuanimidad, la paciencia, el tacto, porque yo me imagino que llegan personas con diferentes tipos de actitudes, de personalidades, que ojalá fuera algo que se pudiera dialogar, ¿no? Como aquí estamos en este programa de diálogos en tribuna, pero yo me imagino que hay personalidades complicadas también y que hay personas que llegan con ese papel y asegurando esta fue la última y aquí dice y en esa, a lo mejor en ese caparazón o en ese espacio cerrado, ya queriendo dar por hecho su palabra, ¿no? Sí, pero pues la ley es la ley y tenemos que cumplir con las formalidades. Que aunque sea la última voluntad del testador y estemos seguros que esa es, hay que corroborarlo, ¿verdad? Claro. Y ya con ese papel en mano, con esa legalidad, ya le compartes al familiar y de alguna manera ya eso queda, ese escenario queda o ese panorama se esclarece. Sí, lejos de las 10 preguntas que podemos hacer en una sucesión, como en cualquier negocio, qué, cómo, cuándo, dónde, ahí ya sabemos quién falleció, quiénes son los herederos, a partir de cuándo, etcétera. Y ya se cierra ese universo, ya sabemos que no comparecieron más personas al juicio, ya sabemos que ahora va a ser la heredera única, la viuda, o la herencia se va a dividir únicamente entre dos, y ya, continúa el proceso. Después se tiene que entrar a una etapa de inventarios y avalúos, donde hay que ver los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Pues mira, que es un carro, que son 3 propiedades, que es la casa de playa, la casa de la sierra, el local comercial en el centro, etcétera. Y se hacen unos avalúos. Entonces ya se sabe, y ahí vamos a estar respondiendo al cuánto, ¿sí? Ya Ok. sabemos el quién, quiénes, cómo, El cómo. ajá, ahora ya sabemos el cuánto. Después va a venir otra etapa en donde el albacea, que viene a ser las veces como si fuera un administrador de un negocio, llamado sucesión testamentaria o intestamentaria, bienes de X persona, donde el albacea va a administrar esos bienes. ¿Sí? Si es un negocio en marcha, pues tiene mucho más trabajo para el albacea seguir administrando el negocio que dejó el testador como persona física comerciante individual, ¿verdad? Pero si son solamente bienes que no dan regalías, que no dan beneficios, que no dan utilidades, pues simplemente pues es una etapa sencilla. Pero hay veces que se complica, insisto, cuando sí hay que reportar cuentas. Y por último, la última sección se llama de partición, y ahí es donde los herederos dicen qué quieren hacer con los bienes.
pues yo me quedo con el rancho, tú te quedas con la casa de la playa y yo me quedo con el local comercial aquí en el centro. Perfecto. El juez está de acuerdo con sus voluntades y remite el expediente con un notario, ¿sí? O a lo mejor se estaba tramitando todo esto con notario en la vía notarial y ahora sí se protocoliza, se eleva a escritura pública todas las actuaciones y ya cada quien saldría con su escritura, uno del rancho, otro de la playa y otro Y, del local comercial. y se resuelve todo de una manera legal y armónica, ¿no? Que es lo ideal. Sí, pero vamos a suponer que no estuvieran a gusto. Oye, mi papá te dejó, mi abuelo te Ujú. dejó más a ti que a mí. Pues fue su voluntad, ¿verdad? Sí, 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 qué simbólico eso de fue su última voluntad y Así lo quiso, eso ya no es negociable, ¿no? Porque hay que respetar la última voluntad de las completamente. personas y respaldados también por la legalidad. ¿Hay algún mes en el año? Ahorita hablamos que septiembre es el mes del testamento, por eso estamos hablando acá en Diálogos en Tribuna acerca de lo importante que es establecer un testamento, las bondades que trae hacerlo, cómo nos podemos evitar situaciones, cómo puede estar al alcance de todos. En tu experiencia, y ahorita que hablábamos a lo mejor de cifras o de estimados o de tu apreciación personal, ¿hay un mes particular en el que la gente a lo mejor se acerca más a consulta o a empezar a tramitar, iniciar este proceso del testamento en tu experiencia? Si es así, ¿qué fechas son más o menos Yo creo que estos casi 20 años de la promoción de del mes del experiencia? testamento, ¿sí? Han hecho que septiembre lo relacionen directamente con esto. Nos ha tocado muchísimas veces de, oiga, y en junio, julio, ¿y cuánto cuesta el testamento? Pues el doble de lo que cuesta ahorita, en aquel momento, no en Ujú. julio. Ah, no, me voy a esperar para septiembre. Está causando efecto la promoción. Ok. Ya surtió efecto. Ya salió ganando la promoción, ya la gente ya lo trae en Ya se mente. chipió, ya se mentalizó Sí, y ya lo tiene como con más conciencia. cumplió, ¿verdad? Cumplió la misión. Muy bien. Y en estas fechas, también que al inicio hablábamos de esta situación a la que nos seguimos enfrentando y que nos sorprende a todos y que hace que el mundo se pause y colapse y todos podamos tener un proceso personal, introspectivo, como esa huella dactilar muy individual, a pesar de las condiciones en las que hemos trabajado, muchos o todos, ¿tienes la experiencia de que sí se han disparado las consultas en esta situación donde estuvimos pues muy cerca de situaciones y de escenarios críticos, de pérdidas físicas, de la enfermedad en sí, del miedo más pronunciado? Tú aquí como notario, ¿sí viste a lo mejor un despunte en consultas ahora que estuvimos con todo esto de COVID? Sí hubo algunas consultas y lamentablemente muchas de esas consultas eran los hijos, Ujú. ¿sí? Diciendo que su familiar ya estaba en el área COVID, no estaba consciente, etc. Ya no podemos actuar, ya no podemos, si no está consciente, Claro, aunque nos vistamos con el traje de de astronauta, que astronauta. también tendríamos un límite, los notarios no podemos poner en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Y es un tema muy, muy delicado porque también el tema testamentario está muy protegido, es muy celoso en el código, pues se le, se le reconocen muchos derechos al testador como su última voluntad. Sin embargo, también está la salud y el riesgo de la vida que pueda correr el notario. Claro. Entonces, Y en esos casos tan particulares era un riesgo muy pronunciado y a lo mejor dices, sí, sí son sus facultades mentales, pero las condiciones físicas pero por teléfono no podemos saber si está en sus claro, facultades mentales. no, Aquí en consulta sí, claro, o el riesgo de ir a acercarme allá hasta donde está el espacio, sí, sí era muy complicado, pero entonces sí hubo personas que se sí, acercaban. las menos. En nuestro caso no nos tocaron muchas, pero de las que nos tocaron eran más bien no era el testador el que lo quería porque el testador estaba inconsciente, estaba incapaz. Así no podemos actuar. En absoluto, no se puede actuar. Por eso podemos invitar a la ciudadanía a que ahorita que puede, si tiene ese temor, si está despertando alguna inquietud o ha despertado alguna inquietud, pues por alguna persona que se nos adelantó cercana, etcétera, hay que hacerlo en el testamento para que estén más tranquilos.
ahorita que se puede, ahorita que pueden venir, o ahorita que podemos ir a su casa, ¿verdad? A recabar la firma, etcétera, pero que está bien que nos podemos cerciorar. Hay Claro, veces que hay que ir hasta 3 veces, ¿sí? Porque hay que ver, entrevistarse con la persona que no puede salir de casa y a saber si está bien de sus facultades. No, que no está bien de sus facultades. Después hay que tener una entrevista con, o bueno, perdón, después no sabemos si está muy bien de sus facultades. Sí, tenemos nuestras dudas, pues con médicos, porque ok, ahí sí pues le podemos dejar a la ciencia, ¿verdad? Que nos digan, ok, pues entonces una segunda visita con médicos, que determinen los médicos si claro. está en sus 5 sentidos, ¿sí? Si está en su cabal juicio. Si los médicos dicen, no, pues no sé. Se hace una evaluación, tiene que haber un diagnóstico, a veces incluso se tiene que tener ese respaldo Claro, y por eso son las tantas visitas. sí, exactamente. O sea, es algo realmente, nos queda claro, de mucho compromiso, algo serio, es un proceso riguroso que a lo mejor pues muchos desconocíamos puntualmente, ¿no? Todo lo que lo conforma, lo que lo respalda, lo que lo avala. Las personas que están ahorita a través de Tribuna Sonora, leen cómo les pudiéramos a lo mejor aterrizar de alguna manera estas a lo mejor razones por las que vale la pena empezar a hacer este testamento antes de despedirnos, que tú nos compartas, recordar también el costo, porque a veces pensamos, dimensionamos que va a estar muy elevado y realmente está al alcance, yo creo, de todos o de la mayoría, y si es una responsabilidad muy personal que vale la vida, ¿no? No vamos a decir Ujú. ni la pena ni la muerte, porque nadie que haga un testamento fallece al otro día, no es una regla, no estamos llamando a la muerte o no estamos de alguna manera despidiéndonos de la vida o de los bienes como lo podamos ver. ¿Cómo pudieras tú resumir esas a lo mejor ventajas que se adquieren o qué puedo yo de alguna manera destacar que obtengo cuando empiezo el trámite de este testamento? Sí, cómo no, Marta. Mira, una de las ventajas principales es que dejas certeza a tu familia en caso de que no quieras dejar de que no quieras dejar problemas, básicamente, ¿verdad? Yo quiero beneficiar más a mi esposa que a mis hijos. Pues si no hago testamento, se va a dividir a partes igual, ¿verdad? Y puede ser que los demás le ganen en votación, porque en esa junta de herederos, a partir de la junta de herederos se toman decisiones por mayoría, ¿sí? Entonces, quiero beneficiarla a ella, bueno, pues entonces tengo que hacer el testamento, primera ventaja, ¿verdad? O a un hijo que esté incapacitado, como dijimos antes, cada persona tiene su propia realidad. Claro, Otra, se va a terminar haciendo lo que uno desea. desea. ¿Sí? Si es mi última voluntad, se puede imponer. Claro, va a haber algunas excepciones, ¿no? Podría ser que hubiera, no sé, un hijo póstumo, ¿ok? Haces el testamento y después tuviste un hijo, pues le tienes que dar alimentos a ese hijo, ¿no? Claro. Entonces va a haber excepciones, pero son muy puntuales, ¿sí? Los alimentos podría ser una, pero terminas imponiendo tu voluntad y no dejas problemas y la familia no tiene por qué desgastarse, ¿sí? Uno de los testamentos más taquilleros, podríamos decir, Ujú. ¿sí? Son el que coloquialmente se conoce como testamento cruzado. ¿Sí? Testamento Testamento cruzado. cruzado es donde un matrimonio dice, el Señor, yo heredo todo a ella, a mi esposa, y a falta de ella a mis hijos. Y en el testamento, y en el testamento de ella dice, yo heredo todo a mi esposo y a falta de mi esposo a mis hijos. Ok. Entonces ellos se están heredando mutuamente. Ajá. En ese En, común acuerdo, en esa reciprocidad. ¿Cuál es el término? sí, sí, lo dijiste bien, de común acuerdo, o sea, Ok. para autoprotegerse, Muy ¿verdad? bien. Cabe resaltar que, como dije al principio, es un acto personalísimo. Quiere decir que cada quien tiene que otorgar su testamento. Eso también es un mito, ¿verdad? Como si vinieran, vamos a otorgar el testamento los dos juntos. Ok. Muy bien. Entran los dos juntos a la notaría, pero cada quien otorga su propio testamento. ¿Ok? Muy bien. Porque es personalísimo. Tampoco puede venir un apoderado a otorgar testamento por uno. No se vale, no se puede. Es algo muy individual. Completamente individual, así es. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Pues qué interesante, de verdad, esto que dices lo podemos a lo mejor aterrizar y resumir en que
nuestra paz no es negociable. Cualquier precio que paguemos por obtener esa garantía, que no la venden en ninguna tienda departamental, se queda corto. Yo creo que el darle orden y forma a nuestras intenciones, llevarlas a la acción, nos genera esta paz que tú dices, esa tranquilidad de poder tener esta armonía mental y después aterrizarla al plano físico en un momento determinado. Sí, y posterior a nuestro fallecimiento. Claro, irte con esa tranquilidad, por eso esa frase tan solemne de su última voluntad, ¿no? Exacto. Cómo tiene esa repercusión, ese simbolismo y ese impacto para quienes se quedan, de alguna manera a hacer respetar esa voluntad y de verdad nuestro reconocimiento a tu función, a tu trabajo, al profesionalismo, porque si bien es cierto que puede ser algo que disfrutes y que hagas con pasión, pues no demerita todo la paciencia y todo el esfuerzo que hacen por pues llevar al plano a lo mejor en las expresiones coloquiales y en el sentido literal la información que cada persona tiene que recibir, como lo hiciste en esta entrevista. De verdad, muchas Muchas gracias. A título personal, y yo creo que todos allá en casa, pues nos quedamos con este buen sabor de boca, con la tranquilidad, con este conocimiento adquirido, porque yo creo que es información muy general que tenemos que conocer, no desconocer, porque de repente asumimos. Yo me imagino, es que no lo hago pero ¿quién mejor que tú como profesional y con estos 20 años que te respaldan para que nos aterrizaras esas dudas respaldadas en ese conocimiento y en esa legalidad? Muchas gracias, Marta. Acérquense a su notario de confianza, ¿sí? Y Ujú. si tienen esa inquietud, con cualquiera de los compañeros se puede otorgar el testamento. Y en todo Sonora, pues está esta promoción, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad. Nos ha quedado todo mucho más claro. Te agradecemos nuevamente la apertura, el que aceptaras nuestra invitación, el recibirnos acá en tu espacio. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y muchas gracias a Tribuna y a todo el staff. Claro que sí, también que Y a tu auditorio, por supuesto. muchísimas gracias, muchísimas gracias. También queremos agradecerte antes de terminar, en nombre de nuestro director comercial y marketing, el licenciado en Mercadotecnia, José Sainz, por haber aceptado la invitación nuevamente. Te agradecemos a nombre de él y sobre todo por el tema tan importante, tan sensible, repetimos, pero necesario. Hay que desmitificar cosas, hay que estar enterados, hay que estar respaldados en información. Muchísimas gracias. Además, a nombre de Tribuna Sonora y Consorcio FEBO, te queremos hacer entrega de un reconocimiento por haber aceptado esta invitación. Muchas Te lo gracias. voy a leer para que lo asumes a tus muchas más condecoraciones. Y dice: Tribuna otorga el presente reconocimiento al licenciado Glenn Flores Vaca por haber participado en el programa Diálogos en Tribuna con la conferencia y con esta charla Septiembre, mes del testamento, impartida el día miércoles 23 de septiembre del año en curso, que es 2020. Muchísimas gracias, te lo Muchas hacemos gracias. llegar con todo cariño, con todo respeto y admiración por lo que haces y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá también compartiendo esta publicación, este programa, esta información. Les invitamos a que lo escuchen de inicio, a que reproduzcan esta información, a que se informen, a que compartan lo que nos han venido a recordar, reconocer, a informar, y queremos también invitar a toda nuestra audiencia a que participe en esta rifa del smartphone para que nos vean desde casa. Les aclaramos que solo tienen que escanear el código QR y registrarse. Con eso van a obtener un mes de nuestro periódico digital. Una vez que estén registrados, van a enviar un WhatsApp con todos sus datos y les comparto el teléfono, que es 6442041422. El cierre de esta dinámica se acerca, es el día 29 de septiembre en punto a las 6 p.m., pero todavía estamos en tiempo y en forma. De verdad, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias por asistir a esta cita que tenemos miércoles a miércoles en Diálogos en Tribuna a las 6 p.m. Les invitamos al próximo miércoles con otro tema igual de interesante para seguir informándonos y respaldándonos, por supuesto, de esta información siempre oportuna y también necesaria. Pasen todos un muy bendecido miércoles. Yo soy Marta Idalia Parra y les acompañé en esta emisión Diálogos en Tribuna, donde hablamos de la importancia de establecer un testamento. Gracias Muchas, nuevamente muchas y gracias. bonita tarde para todos.